Tengo muy buenos días, doctora Janet López Leiva. En este caso, como de la materia que nos corresponde, enfermedades transmisibles, del trabajo del seminario, vamos a hablar acerca del tema que nos corresponde, el cual es el 45 de la tuberculosis, Mycobacterium tuberculosis. Las integrantes son Bárbara Melissa, Odalis Maricela y mi persona Blanca Marielo. Seguidamente vamos a tener lo que es el índice, un poco de lo que es el desglose del desarrollo de lo que es del tema de la tuberculosis. Vamos a tener lo que es en el índice la descripción de la gente, de radio de distribución, reservorio, periodo de incubación, periodo de transmisibilidad, mecanismo de transmisión, susceptibilidad, patogenia, patología, cuadro clínico, diagnóstico de laboratorio, diagnóstico diferencial, tratamiento, complicaciones, prevención y lo que es control. Seguidamente, en la descripción de la gente vamos a tener que los microbacterios son bacilos que se tiñen con dificultad y que se muestran las propiedades de ácido de resistencia. Son aerobios obligados, sin motilidad, que no forman esporas. En la morfología e identificación vamos a encontrar lo que es los microorganismos típicos, cultivos, características de crecimiento, reacción a agentes físicos y químicos, variación y constituyentes de los bacilos tuberculosos. A continuación voy a explicar cada uno de ellos. Vamos a tener a continuación lo que es el microorganismo típico. Los microorganismos típicos en los tejidos, los bacilos tuberculosos son sin estructuras rectas, cilíndricas de 0.4 a 3 centímetros aproximadamente. En medios artificiales se les identifica por ser farmacocoides y filamentosas, cuya morfología varía con la especie. Es imposible clasificar las microbacterias en gram positivos o gram negativos. Una vez que captan los colorantes bacilos, el alcohol no las decolora, independientemente del tratamiento con yodo. Los bacilos tuberculosos verdaderos se caracterizan por su resistencia a la decoloración. Entonces, bien, tenemos que los bacilos tuberculosos verdaderos se caracterizan por su resistencia a la decoloración, es decir, la mezcla del alcohol etílico al 95% y el ácido clorhídrico al 3%, lo que es ácido alcohol, decolora rápidamente todas las bacterias excepto las microbacterias. Esta resistencia depende de la esterilidad de la cubierta férrea. La técnica de Neus-Neusser se emplea para lo que es tinción y la identificación de las bacterias ácido resistentes. Tenemos que en extensiones de su esputo o cortes del tejido se demuestra la presencia de microbacterias por la fluorescencia amarillo-naranja. Después de aplicarlo, los colorantes fluorocrómicos, aluminia, rodamina, la facilidad con la que se visualizan los bacilos ácido resistentes son los colorantes fluorocrómicos o los tornan lo que es inodios para este tipo de muestras clínicas. Tenemos que en la imagen, como podemos observar, que con las flechitas lo que es lo que son las Mycobacterium tuberculosis. Tenemos que en esta muestra preparada de esputo, teñida con la técnica de Neusser, las microbacterias rojas se descata contra un fondo azul, como podemos observar. Vamos a tener cultivo, que los medios de cultivo primarios para microbacterias deben incluir medios no selectivos y medios selectivos. Existen 3 preparaciones generales que pueden utilizarse para los medios selectivos y no selectivos: medio de agar, semisintético, medio de huevos pesados y caldos. A continuación voy a explicar cada uno de ellos. Tenemos que estos últimos contienen antibióticos para evitar la proliferación de bacterias y hongos contaminantes. Existen 3 preparaciones generales que pueden utilizarse para los medios selectivos y no selectivos. Tenemos los medios con agar sólidos, son útiles para observar la morfología de las colonias para la detención de cultivos mixtos, para la realización de pruebas con susceptibilidad antimicrobiana. También proporciona algunas indicaciones de la cantidad de microorganismos en una muestra en particular. Se conocen 3 fórmulas generales que pueden usarse para los 2 tipos mencionados de medios. Tenemos medios de agar semisintéticos, que los medios de esta categoría contienen sales definidas, vitamina, cofactores, ácido oleico, albumina, catalasa, glicerol. El medio TH11 contiene también hidrolizado de caseína. La albumina neutraliza los efectos tóxicos inhibidores del ácido graso en las muestras o en el medio de cultivo. Los grandes inóculos permiten que la proliferación en los medios mencionados en el curso de la semana, dado que se necesitan tales inóculos los medios mencionados que pueden ser menos sensibles que otras para lo que es aislamiento primario de microbacterias. Tenemos luego los medios de huevos pesados,
de los medios en cuestión. Tenemos que contienen sales definidas, glicerol y sustancias orgánicas complejas, como por ejemplo el huevo fresco, yemas de huevo, harina de papa y otros lo que son ingredientes de combinaciones. Tenemos que se incluyen el verde de la malaquita para inhibir lo que es la proliferación de otras bacterias. Los inóculos pequeños en muestras teñidas de los pacientes proliferarán en dichos medios en un lapso de 3 a 6 semanas. Los medios en cuestión, con la adición de los antibióticos, se utilizan como medios de selectivo. Luego tenemos lo que son los caldos como medio. Los caldos señalados permiten la proliferación de nódulos pequeños. Por lo común, las microbacterias proliferan en cúmulos o masas, dado el carácter hidrófobo de la superficie celular. Si se agregan ésteres hidrosolubles ácidos grasosos, humedecen la superficie y permiten la proliferación dispersa en el medio del líquido. En ello es más rápida la proliferación de los microorganismos y medios complejos. Existen varios medios comerciales utilizados en muchos laboratorios clínicos, igual los que son especializados. Luego vamos a tener las características de crecimiento. Las microbacterias son aerobios estréticos y obtienen energía de la oxidación de muchos compuestos simples de carbono, y la mayor tensión del CO2 intensifica lo que es la proliferación. Las actividades bioquímicas no son características y la rapidez de la proliferación es mucho menor que en lo que es en muchas bacterias. Tenemos que el tiempo en que se duplica el número de bacilos tuberculosos es de 18 horas. Las formas saprófitas tienden a multiplicarse con mayor rapidez, proliferarán satisfactoriamente a 22 a 36 grados sobre cero, que producen más pigmento y tienen una propiedad ácido resistente menor que las formas patogéneas. Luego tenemos lo que es la reacción a agentes físicos y químicos. Tenemos que las bacterias tienden a ser más resistentes a agentes químicos que otras bacterias por la naturaleza hidrófoba de su superficie celular y su proliferación en cúmulos. Los colorantes como el verde de la malaquita o los antibacterianos como la penicilina, que tienen propiedades bacteriostáticas en otras bacterias, pueden ser incorporados en medios de laboratorio sin inhibir la proliferación de los bacilos tuberculosos. Tenemos que los ácidos y los álcalis permiten lo que es la supervivencia de algunos bacilos tuberculosos expuestos y se usan para eliminar microorganismos contaminantes y para lo que es la concentración, lo cual estas son muestras clínicas. Los bacilos tuberculosos son resistentes al secamiento y viven por mucho tiempo en lo que es el esputo seco. Vamos a tener lo que es en la variación, que pueden surgir variaciones en el aspecto de la colonia, su pigmentación, virulencia, temperatura para proliferación óptima y otras características celulares o de crecimiento. Tenemos como también los constituyentes de los bacilos tuberculosos. Los constituyentes que a continuación se mencionan están presentados más bien en la pared de los microorganismos que se describen. La pared de las microbacterias induce hipersensibilidad tardía y la moderación y resistencia a la infección, y puede sustituir a lo que es la microbacteria íntegra el medio adictivo o con coadyuvante de Freon. Vamos a tener lo que son a los lípidos, proteínas y polisacáridos. Bien, entonces tenemos que el contenido de las microbacterias desencadena no solo lo que son las reacciones de hipersensibilidad tardía en animales ya sensibilizados. Tenemos lo que a continuación lo que son los lípidos, que las microbacterias cuentan con abundantes lípidos. Estos incluyen ácidos micólicos, que son ácidos grasos de cadena larga de 78 a 90 carbonos, ceras y fosfatidos. En la célula, los lípidos en gran medida están unidos a proteínas y polisacáridos. Dipéptido muramilo, proveniente del peptidoglucano, en complejo con ácidos micólicos, pueden hacerse que se formen lo que son granulomas. Los fosfolípidos inducen lo que es la necrosis gaseosa. Los lípidos en cierta medida son las que causan las propiedades ácido resistentes después de ser eliminadas por el ácido caliente. Desaparece el carácter ácido resistente, que depende de la integridad de la pared celular y de la presencia de algunos lípidos. El ácido de resistencia también se pierde después de aplicar ultrasonidos de las microbacterias. El análisis de los lípidos de lo que es
también lo que es la migración de leucocitos, causa lo que es la granulomas crónicas y a veces actúa como un coadyuvante inmunológico. Luego tenemos como lo que es las proteínas, que cada tipo de microbacterias contienen proteínas que desencadenan la reacción tuberculina. Las proteínas fijadas a una fracción de cera, después de inyectadas, lo que es induce la sensibilidad a la tuberculina. También estimula la formación de los diversos anticuerpos. Luego tenemos los polisacáridos, que lo que son las microbacterias. Tenemos de estas que contienen diversos polisacáridos, aunque no se ha dilucidado su participación en la patogenia de la enfermedad. Inducen el tipo de hipersensibilidad inmediata y pueden actuar como un antígeno en reacción a su suero de personas. Luego tenemos lo que es la epidemiología y distribución epidemiología. Tenemos que la fuente más frecuente de infección la constituye la persona que excreta gran número de bacilos tuberculosos, en particular de las vías respiratorias. El contacto cercano dentro del grupo familiar y la exposición masiva en caso del personal médico vuelve muy factible la transmisión por gotitas secas. Tenemos que la susceptibilidad a la tuberculosis está en función del riesgo de contagiarse de las infecciones y de que surjan enfermedades clínicas, lo que es una vez ocurrida. En la persona tuberculino negativo, el riesgo de contagiarse de bacilos tuberculosos depende de la exposición a fuentes de bacilos infecciosos, en particular pacientes que tienen bacilos en el esputo, lo cual es positivo. Dicho riesgo es proporcional a la cifra de infección activa en la población, lo que es en el hacinamiento, desventajas socioeconómicas y la inadecuada atención médica. Tenemos que la OMS calculó en el 2013 que había en el mundo 2 millonardos de individuos infectados por lo que es la tuberculosis, que cada año 9 millones desarrollan tuberculosis activa, que en ese año había en el mundo 55 millones de enfermos con tuberculosis activa y que cada año mueren aproximadamente 1.3 millones de personas por esta causa. Una tercera parte de la población mundial está expuesta a tuberculosis y un 5% de estas desarrollan la enfermedad. Se calcula que en el mundo hay más de 11 millones de individuos infectados simultáneamente con tuberculosis y VIH y que el 11% de las muertes por SIDA las ocasiona la reactivación de la infección tuberculosa latente. En el año de 1800 la tuberculosis estaba prácticamente erradicada de los países del primer mundo y circunscritas con los subdesarrollados. Tenemos que la aparición del SIDA, el incremento en las migraciones, la quimioterapia para el cáncer, que es inmunosupresora, y la resistencia a los tubérculos estáticos son factores que han hecho surgir los problemas en los países desarrollados. La tuberculosis extrapulmonar es más fuerte en los niños que presentan algunas deficiencias genéticas que, si son tipo de celular, contraindican la aplicación de BCG porque suele producir una infección generalizada conocida como lo que es la BCG goitis. La infección primaria puede surgir en cualquier individuo expuesto a agentes infecciosos. Los pacientes que han tenido tuberculosis pueden infectarse por segunda vez de fuentes exógenas y la tuberculosis por reactivación endógena se observa más a menudo en individuos con inmunodepresión por SIDA. Adultos de edad también avanzada, lo que son malnutridos o alcohólicos indigentes, en el año 2013 se informaron a la OMS más de 5.7 millones de nuevos casos de tuberculosis, todas las formas pulmonares y extrapulmonares. El 95% de los casos se registraron en los países de vías de desarrollados. Sin embargo, por la insuficiencia de detención de casos y la notificación incompleta, los casos informados constituyentes solo 2/3. La OMS calcula que en el 2013 ocurrieron lo que es alrededor de 9 millones, lo cual es un intervalo de 8.6 a 9.4 millones de nuevos casos de tuberculosis en el mundo. 95% de los cuales ocurrió en el país de las vías desarrolladas, en el continente lo que es asiático, 5 millones en África y en África 2.6 millones, en el Medio Oriente 0.7 millones y en Latinoamérica 0.3 millones. Se estima que en el 2013 ocurrieron lo que es 1.49 millones de fallecimientos por lo que es tuberculosis.
un intervalo de 1.32 a 1.67 millones, incluidos un 0.36 millones en personas que también tenían infecciones por VIH y 96% en ellas pertenecían lo que es en países desarrollados. Las estimaciones de las tasas incidencia a la tuberculosis y cifras de muestras relacionadas con la enfermedad en el año 2013 se presentan en figura 2002 a 2003 de manera respectiva. Durante los últimos años de lo que es decenio de 1980 y a inicios del decenio de 1990, las cifras de casos informados de tuberculosis se han incrementado a gran medida con la migración desde países con alta prevalencia de tuberculosis, lo cual es infecciones por SIDA o por VIH, problemas sociales como incrementado en la pobreza urbana, número de indigentes y consumidores de drogas, así como la desaparición de servicios para atención de la tuberculosis. Durante los últimos años se ha reducido las cifras de casos informados y se ha iniciado su reducción o estabilización en nacidos industrializadas. En Estados Unidos, las implementaciones de programas más estrictos para el control de la tuberculosis disminuyeron las cifras observadas en 1993 y se han mantenido en el año 2013. Se informaron lo que es a los Centers for Disease Control Operations. Tenemos como tercer punto lo que es la distribución. En los países industrializados mostraron una tendencia decreciente de la mortalidad y morbilidad por tuberculosis durante muchos años, pero a mediados del decenio de 1980 el número de casos notificados se estableció. Desde entonces la zona en los grupos y la población con una elevada prevalencia de infección por el VIH o con un gran número de personas procedentes de lugares con alta prevalencia de tuberculosis han sido lo que es en aumento. En las zonas donde la incidencia de la tuberculosis va descenso, las tasas de morbilidad y mortalidad en lo que es la tuberculosis se incrementan con la edad. Y en las personas mayores son más altas en los hombres que en las mujeres. En las zonas y grupos con altas tasas de transmisión nueva y su incidencia creciente. La morbilidad es mayor en los adultos en edad laboral y las tasas de morbilidad también en muchas más altas en grupos de poblaciones desfavorecidos y por lo general son mayores en las ciudades que en las zonas rurales, en las zonas de baja incidencia de los Estados Unidos y muchos países industrializados. La mayor parte de los casos en adultos son resultados de la reactividad de focos de latentes derivados de una infección inicial. En algunas grandes zonas urbanas, cerca de una tercera parte de los casos pueden ser por consecuencia de una infección, lo cual es reciente. Tenemos que la exposición prolongada de algunos contactos en especie de personas que conviven en el hogar pueden hacer que el riesgo de por vida de contraer la infección llegue a un 30%. En cuanto a los niños infectados, el riesgo de presentar las enfermedades en algún momento de la vida puede llegar hasta un 10%. En el caso de personas seropositivas por el VIH, el riesgo anual se ha calculado entre el 2 y 13% según la cifra del linfocito CD4+. En el riesgo acumulado, hasta el 50%, se han notificado epidemias en lugares confinados que tales como residencias para ancianos, albergues para personas indigentes, hospitales, escuelas cercanas, lo cuales son cárceles y lo que también son vuelos prolongados. Entre lo que es 1989 y comienzos del decenio de 1990 se reconocieron brotes extensos de tuberculosis por cepas multiresistentes definidas como cepas de resistencia a la isoniazidina y la rifampicilina, por lo menos en sitios de Estados Unidos donde se congregaban muchas personas infectadas por el VIH, hospitales, prisiones y centros para tratamiento de farmacodependencia y resistencia para personas seropositivas para el VIH. Tales brotes se acompañan en lo que es por tasas elevadas de la mortalidad y de la transmisión de tuberculosis a las personas de salud. La aplicación estricta de las formas para el control de infecciones, la búsqueda intencional de casos y la investigación de los contactos y las medidas para la que se sigan regímenes apropiados de tratamiento durante el tiempo requerido han sido eficaces para combatir y prevenir dichos brotes. En todo el mundo, entre el 1% y el 2% de los casos de tuberculosis a lo sumo son causados por cepas
es la tuberculosis por cepas multiresistentes en problemas de gran relevancia. Lo que es la prevalencia de infección detectada mediante la prueba de tuberculina aumenta con edad y la incidencia de las infecciones en los países industrializados ha disminuido rápidamente en los últimos decenios. Se calcula que en Estados Unidos el riesgo anual y nuevas infecciones es cercano a 10 casos, por lo que es casi hasta 10.000 habitantes o menos, aunque quizás haya zonas con riesgo anual relativamente alto de infecciones nuevas. Tenemos como número 4 lo que es el reservorio, que principalmente los seres humanos, en raras ocasiones los primates, en algunas zonas el ganado vacuno, los tejones, en los cerdos y otros mamíferos están infectados. La tuberculosis ocurre en forma desproporcionada en poblaciones en circunstancias desventajosas como individuos desnutridos, indigentes y quienes viven en alojamientos inadecuados y en hacinamientos. La frecuencia de tuberculosis es mayor en personas positivas con VIH. Luego tenemos como número 5 lo que es el periodo de incubación. Desde el momento que la infección hasta que aparece a una lesión primaria demostrable o una reacción tuberculina significativa de 2 a 10 semanas aproximadamente, si bien el riesgo ulterior de la tuberculosis pulmonar o extrapulmonar progresiva es máximo durante el primer o segundo año después de la infección. La infección latente puede persistir toda la vida. La reactividad a la tuberculina también persiste independientemente de lo que es el tratamiento. La infección por el VIH incrementa lo que es el riesgo y acorta el lapso entre la infección tuberculosa y la aparición de la enfermedad, a diferencia de lo que ocurre con el riesgo de adquirir infección por lo que es la tuberculosis. El riesgo de enfermar después de infectarse depende sobre todo de los factores endógenos, como las defensas innatas, inmunológicas y no inmunológicas, y la eficacia funcional de la inmunidad celular. Tenemos que la enfermedad clínica, que se desarrolla poco después de la infección, se clasifica como tuberculosis primaria y es común en niños en los primeros años de vida, y en individuos inmunodeprimidos la tuberculosis primaria puede ser grave y lo que es diseminada, pero en términos generales no se asocia con alta contagiosidad. Cuando la infección se adquiere a etapas avanzadas de la vida, es mayor la probabilidad en que el sistema inmunitario maduro contenga lo que es infección, al menos en forma temporal. Sin embargo, el bacilo inactivo puede persistir por años antes de reactivarse y producir tuberculosis secundaria, que en causa de la forma frecuente de cavitación es más infecciosa que la enfermedad primaria. Luego vamos a tener como número 6 lo que es el periodo de transmisibilidad. En teoría, durante todo el tiempo en que se expulsa bacilos tuberculosos variables en el esputo, algunos enfermos no tratados o tratados de manera inadecuada pueden ser bacilíferos interminentemente durante años. El grado de transmisibilidad depende del número de los bacilos arrojados y su virulencia, de la calidad de la ventilación, de la exposición de los bacilos al sol o a la luz ultravioleta y de las oportunidades de que se disperse en forma de aerosol al toser, estornudar, hablar o cantar, o durante procedimientos tales como intubaciones, broncoscopías y necropsias. La quimioterapia antimicrobiana eficaz suele eliminar lo que es la terminalidad en el término de 2 o a 4 semanas, por lo menos en el entorno casero, aunque los bacilos tuberculosos todavía pueden proliferar a partir del esputo espectador. Los niños con tuberculosis primaria por lo común no son infectantes. Las personas con tuberculosis pulmonar activa arrojan lo que son los bacilos al toser, cantar o estornudar. Los núcleos de la gotita se inhalan hasta llegar a lo que es los alveolos pulmonares de los contactos vulnerables, y ahí las partículas del aerosol contienen lo que es tuberculosis, son fagotizadas por macrófagos y se inician con una infección nueva. Teóricamente, el periodo de transmisibilidad durante mientras se arroja el bacilo tuberculosis varía lo que es el esputo. La quimioterapia antimicrobiana eficaz por lo general se tiene la transmisibilidad de 2 a 4 semanas, aunque todavía puede cultivarse lo que es la tuberculosis del esputo. Algunos pacientes con tuberculosis pulmonar activa sin tratar o tratada inadecuadamente pueden tener bacilocopias positivas de manera intermitente y por lo tanto ser contagiosos durante años. Hay estudios que indican que las personas con tuberculosis pulmonar activa con bacilocopias negativa pero cultivo positivo también pueden ser contagiosas, aunque en menor grado.
Los niños pequeños con tuberculosis latente por lo general no son contagiosos. El grado de transmisibilidad depende de la cercanía y de la duración de la exposición del número de los bacilos arrojados y su virulencia, de la calidad de la ventilación, de la exposición de los bacilos al sol o a la luz ultravioleta y de las oportunidades en que dispersen en forma de aerosol, toser, estornudar, cantar o en el caso de personas en salud durante procedimientos que generan aerosoles. Los primeros 18 meses después de la infección constituyente del periodo mayor riesgo de aparición de la tuberculosis pulmonar activa, la tuberculosis laringea se presentará rara vez, pero es muy contagiosa y puede haber invasión directa a través de las mucosas o de las lesiones de la piel, pero extremadamente rara. La tuberculosis bovina es consecuencia de la exposición directa del ganado bovino tuberculoso o de la ingestión de leche o productos lácteos contaminados sin pasteurizarse, salvo por las situaciones esporádicas en las que hay una fístula con integración a la tuberculosis extrapulmonar, con excepción de la laringe, generalmente no es transmisible. Mi nombre es Odalis Morataya y les voy a hablar sobre el punto número 7, que es mecanismo de transmisión. En teoría dura todo el tiempo en que se expulsan los bacilos, o sea, las partículas tuberculosas viables en el esputo, o sea, en la mucosa. En algunos enfermos no tratados o tratados de manera inacada pueden ser bacilóferos, o sea, pueden ser portadores y que transmiten la enfermedad durante unos años. El grado de transmisibilidad depende del número de bacilos arrojados y su virulencia, o sea, depende de la cantidad que esta persona expulse. Y una de las maneras más comunes de expulsarlo es cuando hablan. Entonces, acordémonos que la tuberculosis, uno de los síntomas es tos grave o crónica. Entonces, cada vez que las personas tuesen, por decirlo así, expulsan microgotas que a su vez se evaporan en el aire y pueden ser inhaladas por la persona sana. Y de la calidad de la ventilación, de la exposición de los bacilos o al sol o la luz ultravioleta, pueden como les decía, evaporarse y ser inhalados por personas sanas. De las oportunidades de que se dispersen en forma de aerosol al toser, al estornudar, como les decía, hablar o cantar, durante procedimientos tales como intubaciones broncoscópicas o negroscópicas. Son bastante común que personas se infecten en estos ámbitos. ¿Por qué? Porque, como les decía, la manera más viable de esta enfermedad de transmitirse es por manera aérea. Entonces, una persona que está enferma de tuberculosis no puede enfermar con solo hablar con ellos. Entonces, más si nuestro sistema inmunológico no lo tenemos al 100%, lo podemos tener inmunodeprimido, como aquellas personas que son portadores de VIH, aquellas personas que tienen enfermedades crónicas como la insuficiencia renal. Punto número 8. Susceptibilidad al riesgo de infección por el bacilo de la tuberculosis guarda relación directa con la magnitud de la exposición y al parecer no está vinculado con factores genéticos ni con otras características de huésped. O sea, no es transmitido, no es hereditario, pero sí tiene mucho que ver con la cantidad de exposición a la que nos enfrentamos. A partir de los 12 a 24 meses de haber adquirido la enfermedad, es una etapa bastante difícil porque podemos desarrollar una enfermedad crónica. Esto más que todo afecta a niños menores de 3 años, a jóvenes adultos y a ancianos, y a personas inmunodeprimidas. Como las inmunodeprimidas son personas que tienen alguna afectación grave como diabetes, como también insuficiencia renal. Acordémonos que la susceptibilidad es la capacidad o facilidad que tiene un organismo de adquirir una infección, o sea, los inmunodeprimidos, que el sistema inmunológico no alcanza a contrarrestar la enfermedad. Patogenia y patología. Patogenia. Las micobacterias emiten menos de 25 micrómetros de diámetro cuando las personas infectadas tosen, estornudan o hablan. Acordémonos que la tuberculosis, una de las afectaciones crónicas que tiene es tos crónica. Las gotitas de esto se evaporan y hacen que sean microorganismos bastante fáciles a la hora de inhalar. Cuando se inhalan, ingresan a los alveolos, entonces ahí el sistema inmunológico comienza a contrarrestar liberando citocinas y linfocinas. Estos estimulan a los monocitos para que se estimulen los macrófagos y entonces la multiplicación de la enfermedad se da en los macrófagos, o sea, en la respuesta que tenga el sistema inmune. Patología. La producción y desarrollo de las lesiones y curación de la agresión determinan principalmente por dos facetas. El número 1, las micobacterias y multiplicación que tenemos, entonces la cantidad de multiplicación que vamos a tener.
Y el número 2 es el tipo de hospedador y la respuesta inmune. Sabemos que una respuesta inmune de un individuo con inmunodepresión no va a ser lo mismo con un individuo que tenga el sistema inmune bastante bien. Entonces, allí es donde da la patología. Dependiendo de cómo tenga el sistema inmune, así va a ser la gravedad de la enfermedad. Número 10, tenemos el cuadro clínico. Como base, tomamos las bases para el diagnóstico. Como primer punto tenemos lo que son las afectaciones que da, o sea, los síntomas, que puede ser fatiga, pérdida de peso, fiebre, sudores nocturnos y tos productiva. También tenemos los factores de riesgo, que por ejemplo pueden ser por el contagio a la infección. Tenemos a la exposición del núcleo familiar, encarcelamiento, o sea, cuando estamos como aislados. Consumo de drogas, sabemos que alguien que se droga no va a tener el cuidado de protegerse sobre esa enfermedad. Viajes a zonas endémicas, o sea, viajes donde está el brote de esa enfermedad. Tenemos para diagnosticar, podemos tener radiografías de tórax. Sabemos que en las radiografías pueden salir algunas opacidades pulmonares, más a menudo en el vértice de los pulmones. ¿Por qué en el vértice? Porque es un buen lugar para hospedarse para esta enfermedad. Los bacilos ácido residentes en fotis de esputo o cultivo positivo para micobacterias. Esto se trata más que todo para los diagnósticos de laboratorio. Podemos hacerlo por el cultivo positivo para Mycobacterium tuberculosa. Síntomas y signos. Lo habitual que en los pacientes con tuberculosis pulmonar presenten algunos síntomas generales de evolución lenta. Entre ellos están lo que es la anorexia, el malestar con pérdida de peso, fiebre, sudoración nocturna. También tenemos algún síntoma muy popular en el caso pulmonar, es la tos crónica. Rara vez hay disnea, a menos que sea una enfermedad bastante crónica o extensa. Tipos de tuberculosis. Tenemos tipos de tuberculosis pulmonar. Por ejemplo, por costumbre se ha clasificado a la tuberculosis pulmonar en primaria o postprimaria. De adulto o secundaria se le llama la postprimaria. La diferenciación anterior ha sido rebatida por conocimientos moleculares obtenidos de áreas con que la tuberculosis es endémica y que denotan que un gran porcentaje de casos, un 33% de la forma del adulto, en consecuencia de una infección reciente, puede ser primaria o por forma de reinfección y no es producto de reactivación. Entonces, las dos clasificaciones se dan a la primaria, como bien lo dice, la primera que tenemos, y la secundaria o de adulto es aquella que se da como una reinfección, o sea que ingresa nuevamente la enfermedad a nuestro organismo. Ahora vamos a describir cada una de las dos tipos de tuberculosis pulmonar. Tenemos la enfermedad primaria, la tuberculosis pulmonar primaria. Se presenta después de la infección inicial por bacilos tuberculosos. Puede ser asintomática, puede en sus inicios fiebre o a veces dolor pleúrico. En áreas con alta tasa de transmisión de la TB pulmonar, esta forma de enfermedad es a menudo observada en niños, como los mencioné antes, niños menores de 3 años, que son bastante vulnerables a la hora de adquirir una enfermedad. En la enfermedad postprimaria o de adulto, también conocida como tuberculosis secundaria, como su nombre lo dice, es por reactivación y probablemente el término más preciso sea tuberculosis de adulto, porque en consecuencia se da más que todo endógena de una infección latente distal o de reciente infección primaria o reinfección. Vamos a escribir un poco sobre lo que es la tuberculosis extrapulmonares. Hay varias. Estas se dan fuera del pulmón. Los sitios con mayor frecuencia lo localizan por orden de frecuencia incluyen ganglios linfáticos, pleura, aparato genitourinario, huesos y articulaciones, meninges, peritoneo y pericárdico. No obstante, prácticamente todos los órganos y aparatos pueden resultar afectados dada la diseminación que se genere. En los individuos infectados por VIH también puede ser, porque son inmunodeprimidos. La TB extrapulmonar es más frecuente hoy en día que en tiempos atrás porque hay una gran prevalencia hoy de casos con VIH. O sea, se relaciona mucho con esta enfermedad. Ahora vamos a hablar un poco sobre las tuberculosis extrapulmonares. Como primero tenemos la de los ganglios linfáticos. El ataque ganglionar tuberculoso tiene como manifestación inicial la edenomegalina indolora. Esto es con gran frecuencia en los ganglios cervicales, o sea, se ven bastante notorios, así como observamos en la imagen que está en la diapositiva. Y también es supraclaviculares, trastorno conocido en la historia con el nombre de escrófula. En los comienzos de la enfermedad, los ganglios infectados pueden, por lo común, perfectamente definidos, o sea que se ven bastante, así como lo podemos observar ahí.
pero terminan por formar una masa confluyente no dolorosa al tacto con el paso del tiempo. O sea, no duele, pero son bastante notorios los ganglios linfáticos en esta zona, en las cervicales y en las supraclaviculares. Tuberculosis pleural. La afectación de la pleura se observa en casi 20% de los casos extrapulmonares en Estados Unidos y en otros países. El derrame pleural aislado suele reflejar infección primaria reciente y acumulación de líquido en el espacio pleural constituyente. Una respuesta de hipersensibilidad a antígenos micobacterianos. La enfermedad pleural también puede ser con 38% consecuencia de la propagación del parenquima contiguo, como ocurre en muchos casos de pleuritis, y acompaña la enfermedad postprimaria. O sea, es bastante complicado porque constituye una acumulación de líquido pleural, o sea, afecta bastante a los pulmones. La tuberculosis de las vías respiratorias altas. Estas tuberculosis están bastante relacionadas por un descontrol o una complicación en la tuberculosis extrapulmonar. Entonces, puede afectar a la laringe, a la faringe y al epiglotis. Los síntomas consisten en ronquera, disfonía, disfagia y además una tos excesiva y expectoración de mucosa crónicas. Los síntomas dependen de su localización, o sea, lo podemos tener en la laringe, lo podemos tener en la faringe y en varias localizaciones que se ven reflejadas en la imagen que está ahí. Tuberculosis genitourinaria constituye del 10 al 15% de todos los casos de extrapulmonar en Estados Unidos y en otra parte del mundo, y puede afectar cualquier parte del aparato genitourinario. Predominan síntomas locales e incluso el 75% se da cuenta al detectar anomalías en las radiografías de tórax. A veces son asintomáticos, no tienen síntomas como otras personas que pueden presentar polaquiuria, disuria, nocturia, hematuria y a veces dolores abdominales. Cuando son asintomáticos, pueden darse cuenta hasta que se ha desarrollado una afectación grave en los riñones. Tuberculosis osteoarticular. En Estados Unidos, la TB de huesos y articulaciones causa aproximadamente el 10% de la enfermedad extrapulmonar. La patología de la TB osteoarticular guarda relación con la reacción de focos hematógenos o una diseminación procedente de los ganglios linfáticos, o sea, está relacionada con la ganglionar, prevalentes por prevertebrales próximos. También las articulaciones que soportan peso se afectan con mayor frecuencia, como son la columna, puede ser las caderas y también las rodillas. Cada una tiene algún porcentaje. Por ejemplo, la columna vertebral tiene un 40% y en la cadera un 13% y las rodillas un 10%. Meningitis tuberculosa y tuberculoma. La tuberculosis del sistema nervioso central representa el 5% de los casos de TB extrapulmonar en Estados Unidos. Es más frecuente en niños pequeños, pero también afecta a adultos. La enfermedad a menudo se manifiesta en cefalia leve y difusión de cambios ligeros en el estado mental después de un periodo predominante de semanas con fréula, malestar mental, anorexia y cambios en la irritabilidad. Se conoce la TB meningia puede evolucionar en un cuadro agudo de cefalia intensa, confusión, letargo y alteraciones de cerebro y rigidez en el cuello. Tuberculosis gastrointestinal. Esta afecta lo que es el tubo digestivo, el ilion terminal y el ciego. Son los sitios afectados con mayor frecuencia. Las manifestaciones comunes en el momento de presentación incluyen dolor abdominal, también distensión, obstrucción intestinal, también dolor abdominal. También tenemos que también tiene fiebres comunes, bajo de peso y anorexia y diaforesis nocturnas. Tuberculosis pericárdica es causada por extensión directa de los ganglios linfáticos, mediastrinos o iliares por propagación hematógena. Esta enfermedad es en ancianos con poca propagación también de la TB, pero sin embargo a menudo sujetos a personas con VIH. Algunos de sus síntomas pueden ser fiebre aguda, dolor sordo retroesternal y frote pericárdico, en algunos casos signos cardiovasculares de taponamiento cardíaco. También tenemos la tuberculosis miliar o diseminada. La tuberculosis miliar consiste en una determinación hematógena de bacilos tuberculosos. En niños suele deberse a una infección primaria y en adultos puede darse también en una afectación secundaria. Algunos de los síntomas o manifestaciones clínicas
Son variadas dependiendo de la localización predominante. En la mayor parte de los casos, los primeros síntomas son fiebre, sudoraciones nocturnas, anorexia, debilidad y algunas pérdidas de peso. Vamos con diagnóstico laboratorio. Lo esencial para diagnosticar la tuberculosis es mantener siempre un alto índice de sospecha sobre el síntoma que se presente en la enfermedad. El diagnóstico no es fácil en los pacientes de alto riesgo, que presentan síntomas típicos, y una radiografía torácica típica muestra infiltraciones, sí, en un lóbulo superior con cavidades. En cambio, el proceso puede pasar desapercibido también en un anciano que habita un asilo. ¿Por qué? Porque no todas las radiografías apuntan a ser tuberculosis. Puede ser otra cuestión, pero dan sospecha. Una persona que salga con opacidades en los pulmones, podemos descartar la tuberculosis yéndose a un diagnóstico de laboratorio, que lo veremos un poquito más adelante. Las pruebas de laboratorio, que una de ellas es el examen microscópico de bacilos ácido alcohol recientes, llamada BART, también conocido también como el examen del AFB, Acid Fast por sus siglas en inglés. Es una prueba que se utiliza para detectar presencia de bacterias que resisten a la cloración de ácido. Principalmente se utiliza para identificar la Mycobacterium tuberculosis, pero también puede ayudar a detectar otras bacterias micobacterianas. También tenemos el cultivo micobacteriano. El diagnóstico definitivo depende del aislamiento de identificación de Mycobacterium tuberculosis. Es una muestra clínica a la identificación de secuencias secundarias del NDA. Es una prueba con amplificación de ácido nucleico. Las muestras pueden inocularse en huevo o medio de agar. También, como la mayoría de las especies de micobacterias son incluidas en la Mycobacterium tuberculosis, carecen de espacio, o sea, crecen lento. Pueden identificarse con base en tiempo de crecimiento y pigmentación que se da en el cultivo y morfología de las colonias. Se han usado diversas pruebas bioquímicas para detectar la especie del aislado micobacterianos. La prueba de micobacterianos, o sea, del cultivo micobacteriano, se puede observar allí en colonias, como se observa ahí en la imagen de la diapositiva. La prueba de susceptibilidad farmacológica. En cualquier inicio aislado de Mycobacterium bacteriana se debe someterse a pruebas de susceptibilidad farmacológica para detectar sistemas farmacológicos, sobre todo si se identifican una o más causas de riesgo para resistencia farmacológica. El paciente que no responde al tratamiento inicial, si recae después de complementar el tratamiento. A eso se refiere la susceptibilidad farmacológica. Además, la prueba de susceptibilidad amplia para los fármacos antituberculosos de segunda línea, por ejemplo, fármacos que son inyectables, es obligada para cuando se encuentra. La prueba de susceptibilidad puede realizarse de manera directa. Los resultados que se obtienen es poco tiempo prueba de susceptibilidad en medio líquido o con un tiempo promedio de prácticamente 3 semanas. La prueba de tuberculosis activa. Varias pruebas serológicas que se basan en la detección de anticuerpos contra diversos antígenos micobacterianos se comercializan en los países en vías de desarrollo, pero no están en Estados Unidos. La valoración independiente y cuidadosa de estas pruebas sugiere que no son utilidad para el diagnóstico especial en personas con baja probabilidad de tuberculosis, por su baja sensibilidad específica, además que son poco reproducibles. También tenemos el diagnóstico de infección latente por Mycobacterias tuberculosis, prueba tuberculina. La prueba de tuberculina o prueba de Max-Tuc es más clásica para detectar la tuberculosis latente. Se administra pequeña cantidad de antígeno de Mycobacterius tuberculosos bajo la piel, numerológicamente bajo la piel. Y la persona ha estado previamente expuesta a la bacteria, el sistema inmunológico reaccionará. O sea, y también causa una inflamación ligera en el área de la inyección, a medida de la inducción o bulto, como le podemos llamar también, que aparece en el lugar de la inyección. De manera así como se ve en la imagen, se mide así, según la coloración y la inyección o el bulto que tengamos, así va a ser
La situación clínica del paciente, por ejemplo, si tiene factores de riesgo, son importantes para interpretar el resultado. Mi nombre es Bárbara Melissa Alfaro. Me corresponde dar seguimiento al seminario con las últimas 4 ítems. Una de ellas es el diagnóstico diferencial, recordando que este nos permite diferenciar una o dos enfermedades, pero con síntomas similares. Tenemos el absceso pulmonar, una enfermedad diferente en varios aspectos, pero con síntomas similares a la tuberculosis. Por ejemplo, en vía de transmisión tenemos que la tuberculosis se transmite por vía aérea, es decir, que una persona infectada al toser o estornudar derrama gotitas que contienen dichos bacilos, y estas, al ser inhaladas, llegan a los alveolos pulmonares. En cambio, el absceso pulmonar, este es el resultado de una infección bacteriana, provocando necrosis y cavitación en el pulmón. Por lo general, los abscesos pulmonares se caracterizan como primarios, donde se producen por aspiración y a menudo se debe a una bacteria anaerobia, en la cual se desarrolla en ausencia de una enfermedad pulmonar. Y tenemos los abscesos pulmonares secundarios, que se originan en presencia de algún trastorno subyacente o como una obstrucción. Tenemos como reservorio en seres humanos y también en mamíferos vacunos. Y en el absceso pulmonar pues también se da en seres humanos. Como periodo de incubación, en la tuberculosis se da de 2 a 10 semanas. Y en el absceso pulmonar este se va a dar de 2 a 6 semanas, pero si la enfermedad es aguda. En lo que es en la prevención, pues esta se evita teniendo un control en la vacunación, teniendo también un control en el contacto con una persona infectada. Mediante el absceso pulmonar, se previene protegiendo las cavidades respiratorias y teniendo una higiene bucal. Como tratamiento decimos que en la tuberculosis el tratamiento es específico, porque todos los medicamentos pues van a dar específicamente a la bacteria, mediante que en el absceso pulmonar es inespecífico porque la enfermedad se da por varios tipos de bacterias. Otra enfermedad con síntomas similares a la tuberculosis es el cáncer pulmonar. Como hemos mencionado anteriormente, la tuberculosis es causada por una bacteria, pero el cáncer es causado por una proliferación anormal de células. Mediante el periodo de incubación, la tuberculosis se va a manifestar entre 2 o a 10 semanas. Pero el cáncer no tiene un periodo de incubación, ya que esta es variable. Puede ser lento o rápido si el tumor obstruye los bronquios. En cuanto a la prevención, en la tuberculosis pues se da mediante la vacunación, mediante un control al contacto y un diagnóstico temprano. La prevención en el cáncer pulmonar se da evitando el tabaquismo, ya que el 85 al 90% de los casos de cáncer pulmonar es provocado por el consumo de cigarrillo. Otro factor también es causado por antecedentes familiares. A lo que es el tratamiento en el cáncer pulmonar decimos que es específico, ya que todo tratamiento son dirigidos directamente a las células tumorales. Otro tipo de tratamiento se incluye a lo que es la quimioterapia.
Entre los signos del cáncer pulmonar tenemos anorexia, pérdida de peso, tenemos la tos, la cual mediante transcurre el tiempo se convierte en una tos crónica, y también puede provocar dolores torácicos inespecíficos. Tenemos dos imágenes, donde la imagen superior es una radiografía pulmonar con tuberculosis avanzada, donde se puede observar filtración y cavitaciones, y mayormente en los lóbulos superiores. En la imagen inferior es una radiografía con cáncer pulmonar, donde se observa que el carcinoma se representa como una masa o un nódulo sólido, el cual está ubicado en la parte central del pulmón. Como siguiente punto tenemos lo que es el tratamiento, el cual consta de 4 fármacos esenciales, el cual tenemos la isoniazida, la rifampicina, la piracinamida y el etambutol. El objetivo terapéutico de estos fármacos es eliminar todos los bacilos tuberculosos de un sujeto infectado, y al mismo tiempo evitar la aparición de resistencia de estos fármacos, en los cuales tenemos varios principios para el tratamiento de la tuberculosis. Uno de ellos es administrar múltiples fármacos a los que son sensibles los microorganismos. También tenemos que añadir varios fármacos antituberculosos en un régimen sospechoso por un fracaso terapéutico. Otro principio es administrar el tratamiento más seguro y eficaz en un tiempo más corto. Otro principio sería asegurar que el enfermo cumpla con el régimen terapéutico estimulado, en la cual todos los casos de tuberculosis sospechada y confirmada deben notificarse a las autoridades de salud pública. Tenemos también tratamientos para personas positivas con VIH, donde básicamente todo este tratamiento es similar a lo que ya hemos mencionado anteriormente. Las consideraciones que se tiene que tomar ante estos sujetos positivos de VIH es que el tratamiento debe ser por un tiempo prolongado. También donde las interacciones farmacológicas entre los derivados de los fármacos como la rifamicina, como la rifampicina y rifabutina, sean utilizados para el tratamiento de la tuberculosis. En el caso de mujeres embarazadas o en la lactación, suele tratarse básicamente con isoniazida, rifampicina y etambutol por 2 meses, seguido de isoniazida y rifampicina por 7 meses más. Esto es posible poder interrumpirse por el etambutol después del primer mes, ya que si se confirma la susceptibilidad del microorganismo ante la isoniazida y la rifampicina. Dado que no se ha definido en forma clara el riesgo de la teratogenicidad de la piracinamida, esto solo debe administrarse cuando se comprueba resistencia a dichos fármacos.
la susceptibilidad a la misma es probable. En cuanto el embarazo está contraindicada la estreptomicina, ya que puede ocasionar hipocausia congénita. En las embarazadas que toman isoniazida debe recibir piridoxina o vitamina B en una dosis de 10 a 25 miligramos por vía oral. Esto se da una vez al día para prevenir lo que sería la neuropatía periférica. En relación a la leche materna, están presentes concentraciones pequeñas de los fármacos antituberculosos. No se sabe si el tratamiento de primera línea es dañino para los recién nacidos amamantados con estas concentraciones. Por tal razón, la lactancia no está contraindicada mientras las mujeres reciban los fármacos antituberculosos de primera línea. Como siguiente punto tenemos complicaciones. En las complicaciones de la tuberculosis, puede causar un daño pulmonar persistente en pacientes cuyas infecciones se consideraba ya curadas. También puede provocar una disfunción pulmonar crónica. Otra complicación sería lo que es la aparición de aspergilosis pulmonar crónica, lo cual se manifiesta como un aspergiloma simple o como un aspergilosis cavitaria. Se va a encontrar en cavidades grandes con residuos de tuberculosis. También vamos a encontrar Aspergillus fumigatus, donde se puede colonizar y producir síntomas como daño respiratorio, hemóptisis, fatiga persistente y pérdida de peso. El tratamiento para estas complicaciones se dice que es el uso de itraconazol durante 6 meses, en el cual se sugiere que el tratamiento con este fármaco sea superior a un tratamiento ya conservado para mejorar las manifestaciones clínicas y radiológicas del aspergilosis pulmonar crónica. Como último punto tenemos prevención y control. En la prevención primaria tenemos varios aspectos importantes. Uno de ellos es el diagnóstico y tratamiento inmediato, con el objetivo de volver no infeccioso a los pacientes con tuberculosis pulmonar activa, con baciloscopía positiva o tuberculosis extrapulmonar, lo cual esto se logra en un promedio de 2 a 4 semanas con un esquema terapéutico eficaz. Por lo general también se requiere un programa antituberculoso eficiente que opere a nivel más bajo de la autoridad de salud, siendo coordinado con los establecimientos de atención primaria y que adopte mejores prácticas nacionales y brinde captación, supervisión y seguimiento del desempeño. También es necesario proporcionar los recursos clínicos tanto del laboratorio como de radiología para realizar la exploración física de los pacientes y de los contactos. También es importante suministrar un esquema basado en los 4 antituberculosos esenciales y apoyar a los pacientes hasta que se concluya el tratamiento. Como segundo punto tenemos educación pública. ¿Qué quiere decir esto? Que se debe instruir a la población sobre el método de transmisión, sobre los síntomas, los métodos de control de la enfermedad y la importancia de tener un diagnóstico temprano y sobre el cumplimiento sostenido del tratamiento.
Como tercer punto es medidas de control de infecciones. Se tiene que establecer y mantener medidas eficaces de control de la infección tuberculosa en los establecimientos esenciales, donde se proporcione atención de salud y especialmente donde se congregan pacientes inmunodeprimidos, como en los hospitales, en los centros de tratamiento de pacientes farmacodependencia, en las prisiones, en los hogares para ancianos e incluso en los albergues para personas indígenas. Como cuarto punto tenemos la vacunación antituberculosa, que es uno de los puntos más importantes, ya que esta vacuna protege contra la tuberculosis extrapulmonar. Incluso a los niños menores de 5 años, pero no previene lo que es la infección inicial. En los países con una elevada prevalencia de tuberculosis, la OMS ha recomendado la aplicación de la vacuna BCG en los recién nacidos como parte del programa de vacunación, ya que es una vacuna de bacilos vivos atenuados. La BCG está contraindicada en las personas con enfermedades que causan inmunodeficiencia, incluido en los pacientes latentes, en niños con infección asintomática de VIH y debido al riesgo de tuberculosis diseminada secundaria a la vacuna. Como quinto punto tenemos eliminación de la tuberculosis bovina en las vacas lecheras. Esto se tiene que hacer una prueba con tuberculina y sacrificar a dicho animal que en la prueba den positivo. Se debe pasteurizar o hervir la leche y los productos lácteos para el consumo humano. Como sexto punto tenemos atención de los factores sociales. Entonces, quiere decir, se tiene que mitigar o eliminar factores sociales y económicos que pueden aumentar el riesgo de contraer tal infección y enfermedad activa. Como por ejemplo, como la vida en condiciones insaludables, como la desnutrición, la contaminación del aire en locales cerrados, el tabaquismo y el abuso de alcohol. Tenemos también lo que es la prevención secundaria. Como primer punto tenemos tratamiento de las infecciones tuberculosas latentes, donde se puede justificar el tratamiento para tuberculosis latente en las personas que den positivo en los análisis de liberación de interferón gamma. El tratamiento anteriormente conocido como quimioterapia preventiva consiste por lo general en la administración de isoniazida. Esto se tiene que medicar durante 6 o 9 meses y ha sido un tratamiento eficaz para prevenir la evolución de dicha infección. También es importante descartar que la tuberculosis pulmonar y extrapulmonar activa antes de iniciar el tratamiento para la infección de la tuberculosis latente, sobre todo en los individuos inmunodeficientes como infectados por VIH, para no administrarle inadvertidamente un esquema o 2 de medicamentos en un caso de enfermedad activa, lo cual favorece a la aparición y resistencia a los antibióticos. La OMS recomienda un tratamiento preventivo
con 6 meses de isoniazida diaria para que todos los individuos infectados por el VIH, después de investigar cuidadosamente, que no tengan tuberculosis activa. Se puede informar a las personas que se piensa el tratamiento para una infección tuberculosa latente sobre los posibles efectos adversos y revisarlas mensualmente en busca de signos o síntomas antes de entregarle la siguiente dotación de medicamentos. En cuanto a las mujeres embarazadas, es recomendable posponer el tratamiento de infección tuberculosa latente hasta después del parto, pero excepto en las de alto riesgo, en quienes se administra con precaución. Entonces, si se prescribe el tratamiento con isoniazida a mujeres embarazadas o durante el periodo inmediato, debe vigilarse sistemáticamente a las aminotransferasas hepáticas cada mes. Como segundo punto tenemos el tamizaje para la tuberculosis pulmonar y pulmonar activa, en la cual es necesario someter a las personas con infección por el VIH a tamizaje en busca de tuberculosis activa en toda revisión clínica a partir de un sencillo algoritmo de tamizaje basado en 4 síntomas, a saber, la presencia de tos de cualquier duración, pérdida de peso, fiebre o sudoraciones nocturnas. Si se notifica alguno de esos síntomas en un interrogatorio o una exploración adecuada, debe investigarse la presencia de tuberculosis pulmonar o extrapulmonar activa, y la cual se puede dar o se puede recomendar también una radiografía de tórax. Como cuarto punto, como tercer punto tenemos los esquemas para el tratamiento de tuberculosis latentes, donde los contactos infectados de las personas con cepas farmacoresistentes demostradas se han basado en datos in vitro, donde la exploración del tratamiento de los contactos conocidos y la opinión de expertos es muy importante para ellos. Como control de los contactos y del ambiente inmediato, tenemos que el primer punto se recomienda investigar contactos posibles expuestos a tal enfermedad mediante un análisis de interferón gamma en todos los miembros del hogar y contactos cercanos. Si el resultado inicial es negativo, dicha prueba se tiene que repetir en un tiempo de 8 o 10 semanas después que se haya terminado la exposición con la persona con tuberculosis pulmonar activa, o si esta persona ya no se considera contagiosa. En un dado caso que los contactos den positivo a la prueba, debe realizarse una evaluación clínica y una radiografía de tórax para descartar si se tiene tuberculosis pulmonar activa. Como punto número 2, está indicado dar tratamiento para la tuberculosis latente a los contactos con resultados positivos en el análisis de liberación de interferón gamma. Además, se debe iniciar un tratamiento de presunción en los contactos cercanos que tengan un alto riesgo de presentar tuberculosis o extrapulmonar activa. También cabe recalcar que en muchos países de desarrollo la investigación de los contactos del núcleo familiar se limita a vaciloscopía del esputo de los contactos presentes que presentan síntomas compatibles con tuberculosis. Como tercer punto y el último, nos dice que las personas que entren
en habitaciones donde se albergan pacientes con tuberculosis deben usar dispositivos personales de protección respiratoria capaces de filtrar partículas menores de un micrómetro, como las mascarillas N95, y las cuales no se recomiendan cubrebocas quirúrgicas. Así concluimos con el seminario de tuberculosis. Gracias por la atención.